El ex senador de la República, Guillermo García Realpe, tiene listo el proceso de recolección de firmas que hoy registra más de 100.000 ciudadanos de todos los municipios de Nariño en un apoyo para suscribir su candidatura que busca, según sus propuestas, una lucha frentera en contra de la corrupción. Una reunión muy importante la semana pasada, porque Nariño necesita un cambio, una transformación, una variante en lo que viene sucediendo en los gobiernos regionales y locales. Hay necesidad de que Nariño supere los altísimos niveles de politiquería y corrupción y por supuesto se den los cambios que requiere la región. Nos hemos juntado varios sectores progresistas del pacto histórico, independientes, vendrán otros cuantos en los próximos días para que definitivamente haya, además de una unidad por las reformas contra la corrupción y la politiquería, un proceso de recuperación social, económico y político en el departamento de Nariño y también, por supuesto, apoyar desde la región las reformas nacionales, especialmente la reforma a la salud, la laboral, la pensional. El excongresista asegura que los avances del proceso de la paz total con grupos insurgentes como el ELN generan una expectativa especial en Nariño. Los colombianos tenemos que entender, y los nariñenses, que el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional siempre ha sido complicado. Desde hace 30, 40 años. Ellos han participado de procesos con las FARC y en su tiempo con el M-19. Recordará, Paula, usted pues muy joven tal vez, hubo la coordinadora guerrillera que la conformó las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el M-19. También estaba el Ejército Popular de Liberación, el Quintín-Lamy, en fin. Todos esos movimientos políticos que conformaron la coordinadora guerrillera pactaron la paz con los gobiernos, el gobierno Gaviria, el gobierno Barco, especialmente con los gobiernos de tendencia liberal y progresista, con Santos, en fin, pero no lo pactó el Ejército de Liberación Nacional. Ellos tienen otros tiempos, otros conceptos del conflicto y es difícil el diálogo con ellos. También en el gobierno de Samper hubo una mesa con el Ejército de Liberación en Alemania, a instancias de la Iglesia Católica de Alemania, en Maguncia, pues en Puertas del Cielo se llamaba ese convento. Llegó Pastrana y canceló esa mesa de negociación. Entonces digamos que con el Ejército de Liberación ha habido mucho más dificultades, pero eso no quiere decir que ahora vemos con satisfacción que avanza lentamente, pero muy seguramente esos diálogos con el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, sea en Venezuela, sea en Cuba, sea en México, incluso será en España. El acompañamiento internacional, digamos que conducirá a un diálogo, exitoso, un diálogo conducente y efectivo. Somos optimistas de esto. El político y dirigente social de Nariño dijo que el gobierno nacional hace esfuerzos importantes para conectar de manera definitiva al suroccidente del país a través de la vía Panamá. Esfuerzos por esta vía provisional, que ojalá pueda llegar el gobierno o el presidente a la zona porque estamos en un invierno muy crudo, muy difícil, muy complicado. Ojalá llegue allá para que se dé cuenta que esto continúa. A pesar de haber un plazo provisional, la afectación continúa. Y la recuperación de la economía, de las empresas, del sector productivo, de los empleos, definitivamente no se han dado y tiene que tomar medidas extraordinarias alrededor de una emergencia social o económica o una medida estructural, digamos, total, como en su tiempo se tomó con la afectación en el Cauca, del río Páez, y que se creó una zona especial económica del río Páez en el Cauca, en el norte del Cauca, en límites con el Valle del Cauca. Eso, algo parecido tiene que hacerse en el departamento de Nariño para recuperar las empresas, para recuperar la economía, para recuperar el empleo y empezar a caminar el departamento de Nariño más allá de lo que hoy subsistimos, de una economía, digamos, apenas de subsistencia, apenas para comercializar de manera muy difícil nuestros productos. Nariño es una potencia enorme en el sector agropecuario, agroindustrial, pero las inversiones y los proyectos tienen que darse. El aspirante asegura que su proyecto político busca total transparencia para el manejo de los recursos públicos. Guillermo García Realpe también participa de la consulta interna del Pacto Histórico en Nariño para definir el candidato único que se enfrentará en las elecciones del mes de octubre de este año.